Alguna vez hemos escuchado decir que si le pides un favor a la Santa Muerte, ella te lo concede, con la única condición de que debes ofrecer algo a cambio y cumplirlo. Pero, ¿qué sucede cuando decide cobrarse en un lapso de tiempo muy corto? Espero que te haya sembrado la espinita para que te quedes conmigo y te cuente la siguiente historia. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Ajuste de cuentas de la Santa Muerte, basado en hechos reales. Esta vivencia sucedió cuando yo tenía 27 años de edad. En aquel entonces habían nacido 3 de mis 5 hijos y mi esposo era capitán en el Ejército Militar de México. Como algunos saben, hay edificios con viviendas destinadas para las familias de los militares, y ahí fue donde se llevó a cabo esta experiencia escalofriante. Mi nombre es Verónica y esta es la historia. A los militares es muy común que los cambien de lugar de residencia, por lo que en uno de esos cambios llegamos a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí nos instalamos e hice amistad con varias de las vecinas, en especial con una que se llamaba Soledad. Ella tenía 2 hijos, una pequeña de 5 años, la cual había llevado a vivir a su pueblo para que su madre la creciera, y un niño de 2 años. Él sí vivía con ella y su esposo. Con el paso del tiempo, nos tuvimos más confianza. Entonces se sinceró conmigo diciendo que su marido estaba distante y que sentía que tenía otra mujer. Tenía el sentimiento de que la estaba engañando. Yo le decía que no pensara en esas cosas, pero Soledad recalcaba que tenía el presentimiento de que su marido la engañaba y que cuando se iba a sus misiones, de seguro se encontraba con la otra mujer. Yo le dije que mejor hablara con su esposo, pero ella siempre se negaba. Una tarde estaba atendiendo a mis hijos cuando llegó. Trajo a su pequeño para que jugara con los míos y me hizo una pregunta, que si creía en la brujería. Yo le respondí que no, pero ella me dijo que sí creía y que incluso fue a ver a un hombre que era brujo para pedirle que su marido solo tuviera ojos para ella, que se portara bien, que fueran felices como antes. Yo le dije que mejor hubiera hablado con su esposo para arreglar la situación, pero ella me decía que no, que le tenía miedo. Entonces le pregunté el por qué. Soledad me dijo que ella había nacido en un pequeño pueblo en Veracruz y que al estar en una situación de pobreza, cuando cumplió 15 años de edad, se dedicó al trabajo más antiguo del mundo. Tenía a sus clientes regulares y que ahí fue donde conoció a su esposo. Él se había enamorado de ella y la sacó de esa vida, que la trataba con mucho amor y respeto. Sin embargo, que tenía varios meses que la trataba indiferente, pero que ella no quería perder esa vida de señora respetable. Tenía temor de regresar a la vida dura de la calle. Por eso buscó una ayuda paranormal. Me dijo que fue con el brujo y que según había hecho unos rituales para que su esposo estuviera enamorado de ella y jamás la abandonara. Pasaron los meses y la brujería que había pagado mi amiga no funcionó. Al contrario, su marido se ausentaba y trataba a Soledad de una manera muy desagradable, con indiferencia. Una mañana ella me fue a ver a la casa para pedirme que le cuidara a su pequeño. Yo acepté, así que hacía malabares para cuidar a mis 3 hijos y al de ella. Llegó como a las 4 horas a recoger a su hijo. Yo se lo entregué ya listo, comido y bañado.
Ella me agradeció y me pidió el favor de que si se lo podía cuidar también al día siguiente. Yo le dije que sí porque no iba a salir. Fueron pasando los días y casi a diario me dejaba su hijo. Soledad salía deprisa y regresaba horas más tarde, hasta que un día le pregunté qué estaba sucediendo. Ella se sinceró diciendo que había encontrado a una mujer que trabajaba con magia negra y que fue a pedirle el trabajo para que su marido regresara a como era antes, que quería que dejara a su amante y fueran una familia feliz. Yo le dije que las cosas no deberían de ser así, que cuando una persona no te quiere, es mejor aceptar y no estar haciendo cosas que a la larga podrían ser contraproducentes. Y fue tanto lo que platicamos que me dijo que ya no regresaría a ver a esa mujer otra vez. Además que al parecer aquel trabajo negro ya estaba hecho y solo vería resultados. Pero pasaron las semanas, los meses, y la brujería no fue efectiva. Su marido seguía teniendo una doble vida y Soledad, arraigada a un amor no correspondido, seguía sufriendo. Una mañana me dijo que iba a salir, que si me podía dejar a su hijo, que porque iba a ir al doctor. Le dije que no había problema, que me lo dejara. Aquel pequeño era tierno, alegre y muy bien portado. Sin embargo, ese día lo vi muy raro. Estaba pálido, además de que me pidió desayunar y cuando empezó a comer, sentí como si no hubiera comido en mucho tiempo. Después me dijo que tenía sueño, así que lo cargué y lo llevé a la camita de uno de mis hijos. Pero pude percatarme de que cuando él dormía brincaba, como si tuviera pesadillas. Se quejaba y lejos de sentir paz en sus sueños, aquel niño estaba sufriendo. Cuando fui a recogerlo le dije a Soledad la situación, que si todo estaba bien con el niño. Ella me dijo que sí y que le pondría más atención. Antes de que se fueran, le pedí que me dejara pasarle un huevo al pequeño, ya que en mi casa tenemos la creencia de que es bueno pasarle un huevo a los infantes por si llegaran a tener mal de ojo. Y si bien yo no creía en la brujería, sí creía que la naturaleza podía ayudar a sanar a la gente. Ella accedió. Cuando empecé a hacerle la limpieza, el niño se quedó muy quietecito. Al terminar lo reventé en un vaso transparente que contenía agua de la llave y vi que la clara estaba turbia, enmarañada y como cocida en la parte de abajo. Además, tenía un ojo grande bien marcado con tonalidades rojas. Yo le dije a Soledad que su niño tenía algo y que por eso no lograba descansar. Después ella me dijo que su niño no estaba bautizado y que en su casa no hacían oración. Yo le aconsejé que debería de llevarlo de todas maneras a la iglesia porque el bebé tenía algo, aunque sea que lo llevara a bendecir. Después de esta plática, ambos se retiraron. A los 2 días siguientes me fue a ver, pero en la tarde para platicar. Me dijo que estaba harta del desamor de su esposo y que ahora sí iba a conseguir lo que tanto quería, que su esposo estaría con ella y dejaría a su amante. Yo me le quedé viendo extrañada. Ahí fue cuando me dijo que había escuchado hablar de una mujer que hacía trabajos con la Santa Muerte y que quería ir a verla. Inmediatamente le dije que no debería de jugar con esas cosas, que la Santa, si bien te concede tus deseos, también te cobra, que mejor aceptara el hecho de que su esposo ya no era feliz con ella y siguiera adelante, que era una mujer joven y podría rehacer su vida, pero ella me decía que quería a su esposo a como diera lugar. Con el paso de los días empecé a notar que su hijo estaba apagado, triste y cansado. Le comentaba a Soledad, pero ella siempre decía que lo iba a revisar, que lo iba a llevar al doctor. Pasaron 3 días y noté que a mi amiga no la había visto, por lo que fui a su casita y toqué varias veces a la puerta hasta que me abrió.
Cuando la vi, le pregunté que si había bebido porque estaba toda despeinada, se movía como si estuviera mareada o alcoholizada. Ella me dijo que no, que se sentía muy cansada y por eso no había querido salir, pero que estaba feliz porque su esposo había regresado con ella y que las cosas empezaban a marchar bien en su casa, que al parecer sí la amaba y regresó para estar con la familia y dejó a su amante. Platicamos un rato más y luego regresé a mi hogar. Justamente a la semana siguiente, como a las 4 de la tarde, salí con mis hijos porque los iba a llevar al parque, cuando escuché que el hijo de Soledad estaba llorando. Lloraba muy fuerte. Me acerqué a la puerta y le toqué. Él casi no hablaba, únicamente decía, «Mamá, mamá». Sentí un nudo en el estómago. El niño estaba preguntando si yo era su madre. Eso quería decir que estaba solo. Fui rápidamente a ver a la vecina del otro lado para preguntar si había visto a Soledad. Me dijo que no, que incluso tenía días sin verla. Yo le dije que me acerqué y que escuché en su casita que el niño lloraba y la buscaba. Entonces la vecina, que estaba más alta y robusta que yo, me dijo que iría y patearía la puerta para tirarla. Efectivamente, de 2 patadas tiró la puerta de madera. Y vi a aquel pequeño con el pañal en terribles condiciones. Su rostro denotaba que no había comido, ni mucho menos había dormido su siesta. Inmediatamente lo tomé entre mis brazos, además de varias ropas, biberones y leche en polvo del pequeño, y me lo llevé a mi hogar. Ahí lo bañé y alimenté, por lo que pronto se quedó dormido. Mandé el aviso a mi esposo de la situación, y más porque él era el jefe directo del esposo de Soledad. Empezaron las investigaciones con las autoridades correspondientes, mientras yo me quedé con el niño porque me conocía y tenía la capacidad de cuidarlo. Justo a los 3 días, encontraron el cuerpo de Soledad sin vida en un sembradío. Su esposo también estaba desaparecido, por lo que todo apuntaba a que él había sido el causante de aquella situación. Mientras estaban en su búsqueda para que enfrentara a los cargos ante la justicia, le avisaron a la mamá de Soledad que su nieto necesitaba de su ayuda, por lo que debía de venir por él. Ella llegó hasta el 5.º día después de que le dieron el aviso, mientras el pequeño estaba a mi cuidado, pero me partía el corazón cuando buscaba a su madre. Yo hacía hasta lo imposible para tratar de amortiguar su dolor. La señora llegó vestida de negro y con lágrimas en los ojos. Me saludó y dio las gracias por toda la ayuda. También me preguntó que cuánto dinero me debía. Yo le dije que nada, que lo que se hace de corazón no se cobra. Ella lloró. Me dijo que no debió de haber ido Soledad a ver a aquella mujer. Yo le pregunté de qué mujer hablaba. La señora me dijo que era una persona que hacía trabajos con la Santa Muerte, que era efectiva. Sin embargo, días antes de su muerte, le había llamado para decir que escuchaba ruidos en su casa y además veía sombras tenebrosas. Así que suponía que aquella vino a cobrar por el trabajo, que si bien le devolvió a su esposo, aunque sea por un corto tiempo, aquella deseaba recolectar su pago. Sinceramente, me dio escalofríos, me dio temor. Así que sin decir mucho más me despedí de ellos y les deseé lo mejor en su vida. En un lapso de tiempo arreglaron el inmueble de Soledad, ya que otra familia debería de necesitar un techo donde vivir. Sin embargo, aquellos que habitaban el sitio no duraban mucho tiempo. Decían que escuchaban ruidos extraños y veían sombras en los rincones. Después de un par de familias, llegó una pareja de recién casados. La chica estaba embarazada
y rápido hicimos una amistad ya que eran muy amables, por lo que en una ocasión me dijo que tenía mucho miedo de quedarse sola en su casa, que escuchaba ruidos ya sea por la mañana o por la noche, que tenía miedo, que le habían contado de lo sucedido con Soledad y su familia, que no sabía qué hacer. Yo le dije que llamara a un sacerdote para que bendijera el sitio, y mis palabras no las echó en saco roto. Llegó un sacerdote a bendecir el lugar al día siguiente, y éste regresó en varias ocasiones puesto que los ruidos seguían sucediendo, hasta que después de un tiempo cesaron. Cuando envié mi historia al canal y recordé a Soledad y su situación, siento que no valió la pena tanto sacrificio. Al final ella no solo vivía con el miedo de perder a su marido, sino que vivió situaciones paranormales y dejó a sus hijos desamparados. Nos cambiamos de ciudad al par de años y lo último que supe fue que jamás encontraron al esposo presunto culpable. Yo creo que es mejor aceptar la realidad y no pedir trabajos de brujería o favores a entidades que luego te cobran mucho más cara la factura. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero enviar saludos a Sonia González, Sara Gabriela Manríquez, Inmaculada Valenzuela y Mayra Salguero. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?